Y ahora en el transcurso de hoy están los compañeros de la CGT acompañando al compañero Leonardo Cardoso, que es el secretario general de la seccional Luján, General Rodríguez, San Antonio Giles. Así que es como ustedes decían, están haciendo una especie de escrache a la empresa porque les descontó las horas de las asambleas que hicieron los compañeros, ilegalmente, obvio. Así que en conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras están acompañando en repudio a eso. Bien, en un de por sí, Matías, contexto difícil que hemos descrito, para decirlo correctamente, en las últimas semanas, en diferentes sectores. Desde la CGT regional, ¿qué se ve, qué se observa y qué se analiza de estos movimientos en meses difíciles? Y la verdad que la mano está complicada para el conjunto del movimiento obrero. Yo podría hablar directamente de la Federación Gráfica, pero en general todos los trabajadores y trabajadoras estamos pasando un momento difícil, ya sea por suspensiones, ya sea por despidos, ya sea por bajos salarios. Hoy sabemos que el salario mínimo para no ser pobre está en 700.000 pesos. Muchos de los trabajadores y trabajadoras que están dentro de convenio todavía no llegan a tener ese salario. Así que ese desfasaje o esa licuación que hizo el gobierno hacia todos nosotros, la verdad que la estamos pasando mal. Una familia tipo de 4 personas y que no llega a ese salario mínimo de 700.000 pesos, que somos muchos los que no llegamos a eso, la verdad que la estamos pasando mal, la estamos pasando muy mal. Hemos hablado, al menos la interpretación que uno hace de los hechos y del panorama, hasta noviembre, diciembre del año pasado, de una especie de crisis de ingresos. Trabajadores formales, niveles de desempleo bajos, afortunadamente, pero con sueldos que no alcanzan. Esa crisis de ingresos empieza a transformarse en una crisis de empleo. Y cuando eso ocurre, es un estadio aún peor. ¿Lo leen así? ¿Coinciden? Sin ninguna duda. Yo creo que hay una idea de bajar la inflación, ¿cómo decirlo? Perversa. Porque si vos querés bajar la inflación por un tema de salarios, o sea, de no poder consumir, de bajar el consumo, vamos para atrás. O sea, es equilibrado lo que tiene que ser. Tiene que haber, si hay aumento de alimentos o aumento en general de los productos, también tiene que haber aumento de salarios, porque si no, el desfasaje es total. Sí, da la sensación de que el plan económico de Milei y compañía, por lo que uno vio en estos poquitos meses que lleva en el poder, el plan tiene a los trabajadores afuera. Sin ninguna duda. Y el panorama al corto plazo, lamentablemente uno entiende que no va a cambiar esa metodología y ese pensamiento. La verdad que no. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros como gráficos, al final del gobierno de Cristina, al final, en el 2015, se producían 145 millones de cuadernos. Al final... Cuadernos. Cuadernos. En general, cuadernos de escuela. Encuadernación. Bueno, cuando ingresa el gobierno de Macri, libera la importación, las editoriales venden el mismo producto al mismo precio, pero en vez de producir acá en Argentina 145 millones, al final del gobierno de Macri producen 40 millones de cuadernos. 105 mil, 145 millones. 145 al final del gobierno de Cristina, al final del gobierno de Macri, 40 millones. O sea que esos 105 millones, ¿qué? ¿Llegaban de afuera o se derrumbó? ¿No se vendían? No se vendían.
y a su vez las editoriales vendían al mismo precio el producto que vendían de producto argentino, pero lo tercializaban, o sea, lo compraban desde afuera. Sin la mano de obra local, sin pero la mano tampoco de se obra. bajaba el precio, porque hay una disputa del sentido allí de, bueno, se abren las importaciones porque los de acá se hacen los vivos con los precios, se abren las importaciones para que la gente acceda a productos más baratos. Eso decís, no ocurrió en el sector gráfico, No, por ejemplo. no ocurrió. O sea, vendían al mismo precio, pero lo vendían de afuera. ¿Y estos años, cómo los han evaluado de Alberto Fernández? Porque esta crisis no empezó ahora, no arrancó el 10 de diciembre, pero evidentemente se viene profundizando. Con Alberto Fernández, los trabajadores en general perdieron un 20% del poder adquisitivo. Entre los 4 años. Entre los 4 años, exactamente. Casi lo mismo que perdieron con el gobierno de Macri. Con el gobierno de Macri perdieron otro 25% más, así que tampoco fue muy buena la gestión. Vamos a ser autocríticos también, a pesar de ser peronistas y demás. La gestión de Alberto no fue muy buena, pero a su vez mantuvo una estabilidad laboral. O sea, no se perdieron muchos puestos de trabajo. Eso es lo bueno de todo esto, pero a su vez perdimos poder adquisitivo. Hoy estamos perdiendo poder adquisitivo y puestos de trabajo. Y en ese contexto, porque un poco la historia, y no tan lejana, deja algunas experiencias. Cuando se pasa de discutir salarios a discutir puestos de trabajo, se está ciertamente en un problema y en un retroceso para el trabajador. ¿Cómo conjugan una cosa y otra? Tratar de que el que tiene trabajo, bueno, llegue lo mejor posible a fin de mes, por lo menos llegue, pero que esa presión en la disputa por las paritarias y la recomposición salarial no decante después en crisis peores y despidos. La verdad que nos metemos en un cuello de botella muy difícil de resolver en ese punto, pero a su vez los gobiernos de derecha siempre atacaron los derechos laborales. Entonces nos concentran a todos los gremios y demás a pelear para no perder esos derechos, cuando tendríamos que concentrarnos en adquirir mejores derechos y mejores conquistas para los trabajadores y las trabajadoras, y no podemos concentrarnos en eso porque nos tenemos que concentrar en tratar de no perder esos derechos. La verdad que es un desafío enorme el que tienen todos los sindicatos o todos los gremios para poder no perder poder adquisitivo. Ejemplo, nosotros los gráficos ahora pudimos tener paritarias en febrero y marzo, una paritaria del 25% en febrero y el 20% en marzo, acumulativo desde el mes de enero, antes que pase esto, que el gobierno no quiere firmar las homologaciones que superen la inflación de los pronósticos que ellos dan. Que muchos gremios hoy tienen ese problema, que no pueden firmar la homologación, el gobierno no les permite firmar la homologación porque dicen que no pueden superar lo que brinda la inflación, cuando en realidad ya venimos perdiendo. Entonces, estamos ante un panorama con un Javier Milei que en campaña apuntaba a los sindicalistas más reconocidos, más renombrados, porque los trataba de sujetos que vendían a los trabajadores y por acuerdos de ellos con los empresarios hacían perder poder adquisitivo, a un Milei que pone un techo y dice, bueno, que se negocien paritarias, pero hasta acá, hasta este punto. Exacto, estamos encontrándonos con eso, con ese problema. Cuando en realidad lo que tendría que hacer es ser el ente mediador que diga, bueno, si la Cámara y el gremio acuerdan una paritaria, debería de homologarlo sin ninguna discusión. No sé por qué le tendría que poner un techo. De hecho, está pasando eso. Y puntualmente aquí en la región, en la ciudad, en Luján, también General Rodríguez, ¿cuál es el panorama en líneas generales, ¿no? Sabemos que hay casos puntuales.
pero ¿qué nos podés contar? Si hay algún foco de conflicto en ciertas empresas. Ahora tuvimos un problema acá en la clínica Güemes por los compañeros de sanidad, no sé si ustedes están al tanto, y bueno, y la clínica Güemes acá en Luján es histórica. Es una clínica privada con 94 socios, una cosa así, más o menos, no sé bien en exactitud, pero inclusive siendo una clínica privada con un montón de socios, no pudieron estar acorde con los pagos y las paritarias que ya estaban acordados por los diferentes sectores, tanto como la Cámara como el gremio de sanidad. La verdad que está pasando eso, que no pueden cumplir con lo mínimo e indispensable, que es el aguinaldo, que es la Sanidad vacación. consiguió un 45%, ¿correcto? Ahora, en estas anteriores semanas. Sí. ¿Y está latente el conflicto en la Güemes? Yo creo que los Porque ya trabajadores... hubo conflicto, pero decían, Sí. bueno, hasta fin de marzo está garantizada la calma por unos cumplimientos, unas promesas y unos acuerdos que se habían hecho. Sí, yo creo que para desplegar más eso que tiene que ver con sanidad, seguramente va a venir el compañero de sanidad, donde por ahí pueda explicar bien esa dificultad. Pero la dificultad, en particular en la clínica de Güemes, fue por falta de pago y falta de incumplimientos hace muchísimo tiempo. No viene desde ahora, pero ahora se agravó esta situación por decir que no pueden cumplir mínimamente con el aguinaldo, cuando por ahí años anteriores sí se podía hacer. Claro, este panorama es como que si ya alguno venía a los tumbos y faltando a la palabra y incumpliendo en algún tramo del año. Bueno, en la San José Obrero hace tiempazo que obvio. se da esto de cada algunos meses los trabajadores y trabajadoras llevan adelante una protesta, visibilizan la situación allí en Jauregui por esta cuestión, ¿no? Cobran los sueldos en cuotas, los aguinaldos a los premios y verdaderamente hace que se complique el día a día de quienes desempeñan sus tareas ahí. Claro, a todo eso que ya viene se le suma la complejidad del caso. A eso iba. Si alguno venía medio estos meses, termina de profundizar toda problemática. Y si alguna empresa venía cumpliendo, pero sabía que estaba ahí, bueno, y es innegable que los problemas van a comenzar. Yo creo que el gobierno es fuerte con los débiles y débil con los poderosos, porque realmente ha cambiado el sistema de gobierno. O sea, la caja sigue siendo la misma, o mirándolo desde otro aspecto, le están sacando los recursos a los que menos tienen para dárselos a los que más tienen. Es la verdad que una lógica muy malvada para un gobierno que se hace llamar liberal. Nos hablaste del sector de sanidad. Tenemos un panorama bastante claro respecto al rubro textil, que viene padeciendo porque cuando hay crisis es en uno de los sectores en los que primero impacta. Hay estos conflictos como en Flex and Gate, que hay suspensión 5 días al mes de su personal. ¿Qué otro rubro decís está verdaderamente complicado ya hoy? La verdad que en definitiva el movimiento obrero en general está mal. Como vos decís, los textiles son los más damnificados. Creo que tuvimos acá en Luján un conflicto textil, ustedes creo que lo difundieron. Sí, en estampados rotativos por caso, Algocelán suspendió personal también. Exacto, donde ya están llegando suspensiones. O sea, ¿cómo explicarle a tu familia, siendo un responsable de familia, que no vas a percibir lo que venís percibiendo y que encima no te alcanza? O sea, ¿cómo llegar a tu casa? Que el trabajo te brinda dignidad, pero sin esa dignidad que proteja el común de la familia, es inclusive peor. Hay gente que llega a su casa llorando por no saber si va a seguir manteniendo la fuente de trabajo, inclusive no llegando a fin de mes. Es impresionante lo que está pasando, compañeros y compañeras.
la incertidumbre que lo ocupa todo y lo nubla y lo tiñe de muchísima duda y preocupación. La construcción, por ejemplo, con la paralización de la obra pública y muchas veces de la mano con ella de la obra privada también, ¿en Luján tiene impacto? ¿Luján Rodríguez? Sí, obviamente, obviamente. Yo soy del distrito de General Rodríguez. Se estaban haciendo un montón de obras, se estaba tratando de alguna manera a paliar todas estas situaciones. Se iban a brindar lotes con servicios y demás, y todo eso quedó paralizado. Igual que acá en Luján. Quedó paralizado. Y la verdad que gente que esperaba esas obras o esa iniciativa de parte de las intendencias, hoy no va a pasar. Y ni hablar de generar nuevas rutas o de... Todo eso tiene que ver con el impacto que tiene sobre los trabajadores en este caso sería de la UOCRA, del gremio de la UOCRA, donde obviamente que las obras públicas son fundamental para ese gremio y para ese trabajo. Y en ese marco, ¿qué se habla puertas adentro? La CGT regional Luján Rodríguez nuclea alrededor de 40 gremios. ¿Cuántos son? Somos 44 gremios organizados y 4 gremios no confederados. O sea, somos 48 organizaciones. Uh-huh. ¿Y qué se dice? Y nosotros la verdad que estamos anonadados en el tema de decir, sí, vamos a ser orgánicos, vamos a ser unidos. Hoy en día se planificó un plenario la semana anterior, creo que ayer lo dijo Leonardo, lo escuché, donde vamos a trabajar organizadamente todos los gremios apoyando al gremio que esté en conflicto y demás. Vamos a ser lo más unido posible porque no hay momentos para tibios. La verdad que tenemos que ser lo más unidos posible. Tenemos que estar al 100% concentrados y ser uno solo. Así que también van a abrir una sede en General Rodríguez. Ya tenemos una sede acá en Luján y vamos a abrir una en General Rodríguez para también nuclear la CGT, que es la CGT Luján General Rodríguez, siendo un mismo equipo. Así que vamos a tratar de unirnos mucho más de lo que ya estamos. Uh-huh. Sí, ¿se le puede poner un número, puntualmente acá en Luján, en la región, también incluyendo General Rodríguez, de el número más o menos de los puestos de trabajo que están en peligro? ¿O es una pregunta muy compleja para lo que imagino son decenas de conflictos que se encuentran día a día? Y lo que pasa es que cuando te bajan recursos, es inevitable. Puestos municipales y estatales, lo hemos visto, han disminuido. O sea, no podríamos decir una estadística real, pero sí vamos a saber y estamos convencidos de que la baja va a ser inevitable, porque cuando te bajan los recursos es inevitable. La baja va a estar sí o sí. Conocíamos la noticia de que la CGT se va a plegar a organizaciones de derechos humanos para marchar este 24 de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar. ¿Es una acción a la que la regional se suma? ¿Van a estar movilizando también? Sí, sí. El 23, el sábado 23, vamos a estar en el municipio a las 8 de la noche marchando. Luego va a haber en la marcha de la comisión que organiza la comisión. Exactamente. Aquí. Vamos a estar marchando y después se organiza la vigilia a las 9:30 en San Martín 548 y después el 24
va a estar en la plazoleta Doctor Real, esquina Belgrano, donde va a haber un acto grande y obviamente que la CGT va a estar ahí. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Sí, sí. Bien. Y después de lo que fue aquel paro de enero, ¿se analiza alguna posible medida de fuerza de ese tenor o todavía no? Yo creo que eso está latente. Yo creo que el impacto que le dio al gobierno nacional, más allá de que no lo quiere demostrar, fue grandísimo. Fue como un puñetazo. Pero sí, no, porque el mensaje que baja es que como que espera ese tipo de situaciones para decir, ¿son ellos o nosotros? ¿Son la casta o nosotros? Plantea el gobierno ante un paro o ante una movilización, además de la represión y demás. No, yo creo que lo tiene que ver como una reflexión, a darse cuenta que el modelo político que está gestionando no tiene nada que ver con la casta, tiene que ver con nosotros, con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si no se da cuenta de eso, que se coma el puñetazo. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que si no paramos esta ola y ola y ola y ola de ataques hacia nuestras organizaciones, no va a quedar otra que plantarnos firme y de alguna manera demostrarle que estamos más organizados que nunca y que no es lo que nosotros queremos. Hoy estaba leyendo y estaba viendo, quieren nuevamente implementar el impuesto a las ganancias, cuando nos costó muchísimo tiempo demostrarle al gobierno anterior de que el impuesto a las ganancias no tiene nada que ver con ganancias. O sea, nosotros los trabajadores trabajamos, tratamos de por lo menos llegar a fin de mes haciendo nuestro propio trabajo, tratando de alguna manera haciendo horas extras y demás. O sea, ¿qué impuesto puede haber sobre el trabajo? O sea, no tiene nada que ver. Será clave ahí la discusión del piso del mínimo no imponible, ¿no? Porque si uno observa los países más desarrollados del mundo, tienen un impuesto al salario, porque en realidad así debiera llamarse en todo caso y no las ganancias, porque un trabajador recibe un sueldo, no una ganancia. Pero en los países más avanzados tienen este impuesto progresivo. Imaginarlo en nuestro país no me parece alocado. Ahora, el tema está desde cuándo, dónde se pone esa vara, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hoy cuesta como canasta básica para no caer en la pobreza o en la indigencia. Claro, sin ninguna duda. Cuando ellos hablan de impuesto a la ganancia y te ponen la vara muy baja, porque creo que están pensando en 1.200.000 pesos, y la canasta básica mínima está en 700, o sea, no te dejan un margen tan grande como para decir, bueno, que le toque a los que más tienen. Nosotros no podemos de alguna manera pensar que, como decís vos, un impuesto a las ganancias, es un impuesto al trabajo, no es un impuesto a las grandes ganancias. Yo creo que hay mucha caja para sacarle a los que más tienen y no lo hacen. No lo hacen. Simplemente quieren ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. No es el modelo que nosotros pretendemos como país.